Good night, Mr. Renfield. Quiero usar estos primeros minutos de este programa para denunciar una farsa, para reivindicar un falso villano mal juzgado desde hace más de 100 años, utilizado por el séptimo arte para asustar gente a través de actores como Bela Lugosi, que recién sentíamos su voz, Gary Oldman, por supuesto, Christopher Lee, muchos más, y representado por directores de la talla de Francis Ford Coppola o La maniobra de Murnau para ser el primero en representar un vampiro en 1922, para llevar esta historia al cine mudo, el francés Murnau. Todos hicieron foco en el terror, todos apuntaron al pánico, a asustar. Quiero contarles que Bram Stoker escribió una historia de amor. Creo que los que alguna vez amaron de verdad pueden entender la probabilidad que Bram Stoker propone en cuanto al amor. ¿Sí? Drácula no se quería comer a nadie, no quería ser vampiro, no quería cortar pan para sus invitados y no sentirle el gusto ni el olor. No tenía ambiciones, no tenía odios, tampoco no era mal tipo. No se copaba Drácula con su rol. Drácula empeñó su vida y su descanso por seguir el amor en la reencarnación de Mina Murray y perseguirla por sus siguientes vidas. Cuando vos lees la obra, uno de los libros más lindos que leí, de Bram Stoker, empezás a entender que no era tan malo el malo. Los que leímos estas magistrales 600 páginas del libro de Drácula, sabemos que se trata de una triste historia de amor y de injustos desencuentros. Muy por encima del pánico que vendió y sigue vendiendo utilizar el mito vampiresco en la trascendencia del no límite en la búsqueda de un amor. Convierte a esta novela en un ícono de la literatura, más allá de los misterios, del terror y ese miedo que se le otorga a alguien que hace lo que puede, en nombre de algo tan lindo que nos hace perseguirnos a través de las distintas vidas y las reencarnaciones, que es el amor. No le importaba curarse, nada le importaba más que cualquier variedad de forma y espacio y estar cerca de Mina Murray, al conde Drácula. Impresionante, Martín, lo que estamos escuchando es parte de la obra de Wojciech Kilar, que es quien a la sazón compuso la banda sonora de la película, la que la mayoría recuerda, que es la de Francis Ford Coppola, ¿no? 1992. Me alegra mucho que me hayas enseñado a pronunciarlo, porque no, es que yo me lo escribí, viste cómo suena, lo escribí. Aparte la voz de Annie Lennox, pocos saben que ese coro se corresponde con Annie Lennox, esa fantástica cantante tan carismática, tan grosa en su técnica también, ¿no? Bueno, ¿qué decir después de esta intro, querida Cande Bilbao, que nos ha regalado el señor Martín Huergo, ¿no? Yo estoy lista para irme ya con esa no. intro. Sí, me voy a casa, chicos. Yo los dejo con esto. No bajé el pendrive del auto porque me imaginé algo así. Es que de verdad, te juro que es una historia de amor en serio. Es lo que reivindica la obra de Coppola, precisamente, porque en la primera película, que no obra en mi poder la fecha de la de Bela Lugosi, ¿no? Bram Stoker, un romántico, un tipo muy volcado a lo gótico, que por aquellos años, en el año que se publicó Drácula, 1896, estaba en boga un poco el arte gótico, estaba en boga la cosa de los misterios, recién hacía su aparición toda la cuestión industrial y todo esto, entonces se reivindicaba, me parece a mí, la cuestión también esotérica, la cuestión mágica, como una suerte de necesario balance o contrapeso de fuerzas entre la realidad, la ciencia, también muy incipiente, muchos descubrimientos y cuestiones por esa época, ¿no? Pero por un lado Francis Ford Coppola nos regala la visión romántica de este Drácula, como bien mencionaba Martín, proactivo hacia el amor precisamente, más que hacia la violencia o toda la leyenda que nos ha transmitido la historia, sobre todo, ¿no? La primera obra, la de Bela Lugosi, hacía hincapié en el terror y en la faceta, digamos, todos juegan ese papel de alguna manera, demoníaca, pero ¿no? en un momento, yo me acuerdo, yo la vi en Pinamar en el cine a esta película, la de Coppola, la de sí. Coppola, y
hace muchísimo tiempo. 92, claro. 92. Y me acuerdo de haber estado llorando por Drácula. O sea, no por sus víctimas. Me acuerdo que haber llorado por él. Sí, que él en un momento está mal, ¿viste? Y dice... Adquiere una estatura humana, espiritual, tan grosa, ya desde el inicio de la obra. Coppola nos cuenta cómo viene la mano. Tiene puntos de contacto con la realidad. De hecho, su mujer se arrojó hacia el foso del castillo ante una inminente entrada de los turcos, ¿viste? Decía ella, prefiero ser comida para los peces y no esclava de los turcos. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿no? Pero realmente la trascendencia humana que le da Coppola es muy linda, realmente te pones muy del lado de este villano, entre comillas. Y ¿sabes qué nos da Coppola también? Que Bram Stoker originalmente no nos da, pero podemos llegar a elaborarlo como lo hizo Coppola. Hay varios Coppola igual. La correspondencia. Sí, hablando de... La correspondencia de ese amor, porque en la adaptación de Coppola nosotros vemos una mina que se corresponde con ese amor, ¿no? Mina Murray. Vemos una Mina Murray que se corresponde con ese amor, que eso originalmente en la obra literaria no está, pero eso nos da como cierto alivio, ¿no? De decir, che, bueno, un ratito lo quisieron a este tipo, pobre Drácula. Un ratito le dieron amor. Y fue merecedor, aparte. Exactamente. De hecho, vamos a transitar también en este programa por vertientes que tienen más que ver con la parte histórica, la parte política, la parte militar del personaje Vlad Tepes, a la sazón el verdadero nombre que se dice de la figura. Claro, de ahí se Drácula, inspira ¿no? Bram Stoker, ¿no? Exactamente. Claro, un patriota, Vlad Era una Tepes. especie de justiciero que empalaba turcos. Claro, para Rumania, aparte un modelo de gobernador. Hasta el día de hoy hay gente que dice en Rumania, bien haría falta en estas épocas, ¿no? Políticas, digamos, geopolíticas, personajes que vengan a poner orden, según sus propias palabras. Ceausescu, que fue presidente dictador en Rumania hasta que lo ejecutaron en el 89, Chau. se refería a Drácula como una suerte de... Lo adoptó como ancestro de él, ¿no? Como diciendo, bueno, ya vamos a hablar de la parte geográfica de los Balcanes, de Transilvania y todo esto, que a la sazón fue el único ariete de defensa contra la invasión turca de toda Europa. Hola, Martincito, te estoy escuchando. Compañera mío, te amo, Coy. ¡Hola, Coy! Ese mensaje de nuestro querido Coy no hace más que ratificar que aún el peor de los villanos tiene gente que lo ama, ¿no? Claro. Hay que decirlo. ¿Cómo estás, Cande? Feliz con el tema de hoy. Imagínate. Contame un poquito. ¿Sabés qué tiene de interesante Drácula? ¿Qué cosa? Humilde opinión, ¿no? Por supuesto, acá venimos un poquito a opinar. Sí. A mí me parece que lo interesante que nos trae es, bueno, lo rozábamos recién, este tema de los monstruos incomprendidos, ¿no? Vistos como algo malo, sin grises, llevado al extremo. ¿Y cuántos hay en la historia de la literatura, del cine? ¿Cuántos incomprendidos hay? En realidad, podríamos decir que Drácula es el más humano de los monstruos, ¿no? Y generalmente no lo pensamos así. Alf se la pelea. Alf se le pelea. Bueno, Pero Alf no es un monstruo, es un marciano. Y aparte no es humano, es alienígena, claro. Es un marciano. Hemos Pero tenido... Drácula fue humano y después se convirtió en lo que Bram Stoker trae como el no muerto, ¿no? Exacto. El no muerto. No está ni muerto ni vivo, está no muerto. Viste que es una deliciosa tendencia más o menos contemporánea a reivindicar aspectos más positivos, humanos o amorosos de los villanos. Mirá por caso lo que sucede con el Guasón, la última versión del Guasón. Exacto. Que viene a poner de manifiesto cómo alguien puede monstruificarse, cómo alguien puede demonizarse o mutar en algo discutible a partir de algo genuino, algo amoroso, algo... Sí, porque aparte en un momento el malo está en vos. Es que en algún El momento malo te, está en te todas cosas que interpela. haríamos. Todos por algún amor hubiéramos querido eternizarnos, ¿sí? Exacto, Te persigo exacto. por todas las vidas aunque no me quieras. Tal cual. Sí, tal una cual. forma de amor como queriendo más al otro que a mi propio bienestar. Me muero y es mucho más fácil. Claro, No. hay una forma malsana contemporánea que es además te mato para que no me dejes y no dejarte nunca y para que nunca estés con alguien más, ¿no? Hasta esos extremos de vileza se puede llegar. Sí, se puede. Yo creo que lo que está bueno es esto, ¿no? Que de alguna manera me siento representado
y siento que me podría pasar a mí, ¿no? Digo, che, pará, esto me podría pasar. Y eso también me invita a empatizar con el monstruo, ¿no? Ya no lo veo tan malo, digo, Claro. guarda. Ese es el espejo que seduce del cine también, ¿no? Exactamente. Y también ver la emocionalidad, ¿no? Ver el factor emocional, porque uno piensa que el monstruo es malo y no siente nada. Hace maldades. Y de pronto cuando lo veo sentir a Drácula, lo veo sentir amor, digo, pará. Hay una justificación, hay un móvil para todo esto que el tipo hace. Claro. Que no es el que yo pensaba. Es mucho más profundo que eso. Hay un plan complejo, pero que está en última instancia fundado en el amor, como bien iniciaba Martín, ¿no? Exactamente. Es muy interesante lo de Bram Stoker porque él en el momento que lo escribe, esta obra es antes de 1900. ¿sí? 1896, 4 años antes de 1900. Muy bien, calculaba algo así porque fue en 1922 que Murnau un poquito antes, que Murnau la va a buscar a la viuda de Bram Stoker para comprarle los derechos para llevar Drácula al cine, y así es que la mujer lo saca cagando. Se picó ahí, claro, se picó. lo saca a los tiros y hace Nosferatu, crea Exacto, Nosferatu, que exacto. es bien. Pero fíjate que Bram Stoker no va exclusivamente al terror de todas las teorías vampirescas rumanas de fines del siglo XVIII. Exacto. 19, perdón. Siempre Sí, vos tenés ese tema. Bueno, sí, siempre me voy a equivocar el siglo, haceme la onda. Vos nunca podrías ser vampiro, por ejemplo, porque, claro. Igual tengo amigos. Sí, he visto. Bueno, fuera de eso, fíjate que él mete el amor. Mete el amor en un libro de 600 páginas, ¿sí? Con los capítulos. Y cuando vos empezás a ver que el tipo no está contento con su rol de vampiro, cuando él le corta el pan al invitado, cuando él le sirve el vino a Mr. Renfield. Que después Sí, queda- Renfield es el primer vendedor que lo va a Claro, ver. El que segundo, que es a la sazón queda el que hace a turuleco. Keanu Reeves, es Jonathan Harker sería Harker, el sería claro. el segundo, el que figura en la película. Exactamente. Hay que aclarar que en la película de Francis Ford Coppola, uno de mis músicos preferidos actúa de Renfield y es Tom Waits. Tom Waits, Sí. grande, que Y se el- come la mosca, ¿Y cómo se llama el guasón que se murió? Heath Ledger. Heath Ledger. Bueno, Heath Ledger inspiró su acto de ese guasón en Tom Waits también. Lo bien que hizo, ¿no? Es muy agradable, muy grato escuchar esos comienzos con esos tópicos que van variando, la verdad, interesante siempre, muy bien analizado, Martincito, y esa segunda voz de ese pelado tan querido que nada, que llena de alegría siempre el corazón. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande para Átomo, Pablito Márquez. Átomo, querido. Palabra muy elogiosa para el señor Huergo. El pelado no sé a quién se refiere, pero bueno. Increíble el tema que se está abordando, fanático toda la vida de Drácula. La primera película que vi fue La danza de los vampiros de Roman Polanski, Ahí va. allá en el año 79, por ahí. Era muy chico. Y desde ahí fascinado con todo lo que es vampirología. Por supuesto que leí el libro, coincido totalmente que es una historia de amor. La película, sí, la que están mencionando es la que más se acerca un poco, pero sigue haciendo hincapié en el horror. La verdad Gary Oldman la hace bien, pero sí, sigue haciendo hincapié en el horror. Y algo que me marcó muchísimo, y lo remarco así porque ya que en este programa y nosotros que nos conocemos somos muy musicales, fue, valga la redundancia, el musical de un argentino, Pepe Cibrián, y de Mahler, en la parte de lo que es el sonido, Tremendo. que se llama Drácula, y para mí fue revelador, hace hincapié en el amor, es espectacular, no tiene desperdicio, se los recomiendo si alguna vez lo vuelven a ver en cartelera porque van variando los actores. Ahí estuvo Rodó, estuvo Cecilia Milone como Mina. Bueno, fue increíble, yo tuve la suerte de hacerme amigo de cuando fueron a Carlos Paz en el año 98. En ese momento lo protagonizaba Hernán Cútel, que ahora está haciendo el Cantando, es como coach del Cantando, y él era Drácula. Y bueno, me hice muy amigo de todo el elenco, los seguía en Buenos Aires, fui a ver la obra al ópera con la orquesta en vivo. Y bueno, o sea, en Argentina se hizo la mejor representación de lo que es Drácula a nivel mundial,
y fue un musical. Eso quería comentarles. Está bueno pensar también el formato que tiene Drácula como novela, ¿no? Este formato epistolar, que es un formato donde no hay un narrador per se, sino que vamos leyendo extractos de diarios íntimos de los personajes, fragmentos de diarios, ¿no? Diarios de noticias. Cada capítulo es el diario de alguien o carta de alguien a alguien. O también los ¿cómo se llaman? Los fonogramas que graba el doctor. Digamos, ¿cómo se llamaba el doctor donde está internado? Van Helsing. No. Van Helsing es mi personaje favorito. Pero el personaje... El doctor del instituto, digamos. Exacto, claro, del psiquiátrico, del hospicio donde... Y él va donde grabando... estaba internado Renfield. Claro, Ese. Exactamente. Él tiene esos acetatos en donde se podía grabar. Uno Exacto. supone que para la época era un adelanto científico grosso, Y ¿no? sí, era innovador, ¿viste? Tener Sí. una grabación del diagnóstico de los pacientes. Bueno, vamos leyendo como distintos fragmentos que nos hacen el hilo conductor. Pero no tenemos un narrador que nos dice, y entonces el personaje entró Claro, a la habitación. Yo había hecho una canción que se llamaba Diarios de Jonathan Harker, hace muchísimos años. Lindo. Vos sabés que de hecho existe una suerte de precuela, según cómo se vea, que Sí. se llama El invitado del Conde Drácula. Corregime, Cande, por favor. Jonathan Harker. Sí. Claro, que tal parece que está extraído del diario del Jonathan Harker. Uno de los capítulos del diario es precisamente esto, que viene que la misma mujer de Bram Stoker dice que a lo mejor los editores de la primera edición original no lo incluyeron porque no les parecía que tuviese una narrativa tan determinante para la obra, y después sucede que sí, ¿no? Analizándolo de manera un poco más precisa, sí tiene un valor, un peso narrativo importante, ¿no? Sí, y se publica post-mortem, digamos. Claro, sería Después de más la o menos, muerte. para los que se ubican con la obra de Tolkien, sería como el Hobbit. Claro, Para la exactamente, trilogía, ¿no? exactamente. Algo más o menos así. Exactamente. Bueno, lo interesante de esto... Perdón. Esto Sí. no lo sabía. ¿El libro Drácula se publica después de la muerte de Bram Stoker? No. La perdón, precuela. sí. La precuela bien, Esto que está- estamos hablando, el invitado del Conde El Drácula. invitado del Bien, Conde Drácula, bien, exactamente. Lo interesante de esto no solamente en estructura, ¿no? Esto que hablamos de que no hay un narrador particular, sino que vamos entramando la historia a través del punto de vista de cada uno de los personajes, es también ver un poquitito el contexto literario en general que había en el momento, ¿no? Hablaste, Marce, hace un ratito de la novela gótica, de este nuevo formato de novela donde se incluye lo sobrenatural, el terror, se incluyen un montón de factores de ocultismo también, fusionados con factores religiosos. Pero también teníamos el romanticismo sucediendo, ¿no? Ya el último coletazo del romanticismo. Y Bram Stoker lo que hace es fusionar estos dos mundos. Entonces, por un lado tenemos una novela gótica, ¿sí? Con todos estos factores de ocultismo. Y por el otro lado tenemos todo lo propio del romanticismo, que es este factor del hombre aislado y melancólico, Claro. del hombre real, de la literatura hecha para el común de la gente y no una literatura de tipo clasicista que era una literatura para unos pocos Para eruditos, iniciados, tal cual. ¿no? Esto es para todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente desde lo narrativo, desde ese punto de vista también es una obra que rompió los moldes. Vos fíjate que hay un precedente en Mary Shelley con Frankenstein, donde también pone de manifiesto el hombre, digamos, como centro del universo en cuanto a la ciencia que en ese momento empieza a estallar, la industria, otro tipo de cosas, pero también va de la mano lo sobrenatural con la creación de Frankenstein, con la criatura de Frankenstein. Por un lado la ciencia y por otro lado la maldición divina, esto de ser réprobo para Dios por meterse en menesteres que le corresponden únicamente a Dios, ¿no? Claro, no te metas en esos temas que se pudre todo. Claro, También tal cual. sabes con qué hay un paralelismo acá, que lo hemos ver, hablado en otro programa. No hay problema con con que se pudra todo acá. ¿Eh? Acá no nos preocupa que se pudra todo igual. No, ya viene, No, por ya, supuesto, ya venimos está del claro 2004. eso. ya. Está claro, pudriéndola sin Sí, saber. es que no tenemos freezer acá. Claro, no tenemos cómo conservar. Pero el paralelismo que está bueno también, y lo hemos hablado, Marce, en una oportunidad, en un programa que hicimos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tal cual. El tal bien cual. y el mal, puestos de manifiesto como dos factores inherentes al ser humano, ¿no? Entendiendo a Drácula como un ex ser humano, que hoy es un no muerto. Claro. Pero está el bien y el mal todo el tiempo ahí de manifiesto. Está todo mezclado, porque viene a mostrarnos que está bien también ser un poco malo, porque es nuestra naturaleza. Sí, tenés cuidado, te va a agarrar Wesley Snipes en Blade, te va a hacer cagar, loco, Guarda que ya lo hizo bota a Drácula, así que
Tené cuidado con Grey, boludo. Si te va apareciendo por la radio, loco. Hay que decir que Wesley Snipes hizo cagar un par de vampiros de varias películas también, ¿no? Se encargó de... Está también la parte del cine que se hace cargo de todo el post-vampirismo hasta llegar a este engendro que hubo tipo Crepúsculo, ¿no? Que tuvo como toda una saga de películas y de libros y todo, donde ya era medio confuso cómo se romantizaba el tema, ya era medio la novela, medio telenovela. Ya ¿no? a Bram Stoker le dan cólicos en la tumba. Cuando Sí, ve esas estoy cosas. seguro que dio 4 vueltas, Claro. comió un ajo como para pasar el rato y dio 4 vueltas más, ¿no? Para. Me quiero frenar una cosa, porque una cosa es la serie Crepúsculo Sí. y otra cosa muy diferente es una de las mejores películas que vi. Del crepúsculo al amanecer. Por decía, favor, ¿no? De con Tarantino. Salma Hayek. ¿Tarantino estoy viendo? No. Nosotros estamos hablando de Crepúsculo. De la saga la Crepúsculo. saga. No la vi. Del No, lo bien vampirillo que fachero. hizo, lo bien que hizo. No, terrible. Pero esa película fue... Esa película es lo mejor que yo vi de vampiro en cine. El plan, usted se refiere al plano de 4 minutos de Salma Hayek bailando con la serpiente en Que torno, se va ¿no? convirtiendo en serpiente y de golpe cambia la película. Y uno también se va convirtiendo en serpiente. Yo me tengo que convertir en Coatí viéndola. Venía pensando un poquito en esto de los monstruos, ¿no? En general, y Drácula particularmente, como alegoría de cosas que son tal vez mucho más mundanas de lo que creemos, ¿no? Cosas que son muchísimo más naturales y comunes en todos nosotros, pero que se representan con este formato más ficticio y más monstruoso, como para que genere un impacto diferente, ¿no? Que Claro. te entretenga al mismo tiempo que te interpela, ¿no? Que sea más pregnante también desde lo narrativo, pero seguís ahí enamoradito del personaje. Claro, y seguís diciendo, che, esto me pasó el otro día, ¿viste? Con, no sé, esta cosa de cómo son las relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Y cómo yo en mi vida personal puedo extrapolar, sin llevar al extremo de lo narrativo que nos trae Drácula, situaciones similares, ¿no? Que A no ver, dejan a ver, de a ver. representar la vida cotidiana, de decir, bueno, esto que decía Martín hace un rato, che, cuando te enamoras y cuando de verdad amás a alguien, esa cosa de, che, doy todo, Exacto. con tal de estar con vos, doy todo, ¿no? No dormís, no comés, estás como encandilado y decís, daría, No sé, yo daría duermo, mi vida. yo duermo y como el doble cuando me enamoro. pero Mira, no me hagas hablar, por favor, no me hagas hablar. cuando me toca... Pero sí, esto, ¿no? De decir, no está tan despegado esta ficción, ¿no? Esta ficción tan sobrenatural no está tan despegada de nuestra naturaleza como creemos. Lo interesante es enfrentarse a estas obras y empezar a pensar cuáles son los puntos de conexión, no de lejanía con lo que es mi vida cotidiana, ¿no? Decir, che, ¿qué tengo yo de Drácula? ¿Qué tengo yo de Mr. Hyde? ¿Qué tengo yo de...? Claro. Y así sucesivamente, del Joker, como vos dijiste, Marce, Claro. que se nos vino a presentar de esta manera hace poquito y dijimos todos, che, pará, no me habías contado toda la historia, ahora sí entiendo por qué eres reverendo, hijo de... Claro, fíjate vos que en las últimas partes, por ejemplo, de las películas de Frankenstein, tanto de la primigenia como de la última versión que hizo De Niro, uno siempre termina tomando partido por esa criatura, por ese monstruo, porque advierte las circunstancias que lo llevan a sus conductas y todo esto, y uno a su vez piensa, ¿cuántas veces me habrán corrido a mí con antorchas por medio del bosque? Claro, ¿no? Al y grito aparte, de... en el caso del monstruo de Frankenstein, lo que vos ves es, de repente el monstruo se termina aislando, ¿viste? Y dice, che, bueno, yo no juego más, Yo soy no un pedí moquero. La versión yo no pedí preferida, esto. la Soy un versión moquero, me preferida, voy. la versión preferida mía de Frankenstein es El Lomito de Brooks. Lo que nos trae a nosotros esto es que es el aniversario de la muerte de Bram Stoker, ¿no? Sí, Bien. fue ayer Vi- fue el aniversario de la muerte. Tanto que hablan de Drácula que lo único que pienso es en uno que me clave los dientes en el cuello, dice Romy, qué bonito. Martín, ¿En qué tramo estamos de esa Yo hoja tengo- tan yo- prolija? Yo tengo algo. Recién hablábamos de Personal Jesus, de Pet Sí, Mode. sí. Hay que decir que Vlad Tepes, el personaje histórico en el cual se inspira Bram Stoker para la obra, Sí. este conde era un cristiano ortodoxo practicante, ¿no? Ferviente, creyente. De hecho, su tumba está en una iglesia en Rumania, justo enfrente al altar, porque él quería que tanto curas como fieles tuvieran que pasar necesariamente por sobre su tumba para rezar, orar o confesarse o lo que fuera. Uno piensa hoy por hoy que un vampiro no podría nunca descansar en terreno santo, terreno sagrado, ¿no?
Esto de alguna manera rebate el mito de que el personaje histórico haya sido un vampiro, pero a lo mejor, qué sé yo, ¿viste? Puede haber sido un vampiro que tuviera ese tipo de prerrogativas de poder estar en una iglesia. Yo creo que estaba muy Puede ser. claro que Vlad Tepes Drácula no tenía que ver con... O sea, fue la inspiración de Bram Stoker en el nombre y en el monstruo y en las barbaridades que hacía a sus enemigos, pero yo creo que no, que estaba muy claro que no tenía que ver con la Claro. cultura vampiresca. ¿Cuántas personas mueren a manos de Drácula en cualquiera de sus películas o en el libro? Eso? En cambio, el propio Vlad Tepes empalaba de a miles. Dicen que eran bosques de personas empaladas. Sí. Lo Sí, cual, sí, y los empalaba y vivos, ¿no? ¿Pero que vivos? Dice. Vivos. Claro, te agarraba sí, sí, vivo sí. y te metía el palo. Exactamente, exactamente. Tranquilo. Esto tiene cierto asidero en el tema de que, viste que hablamos ayer de Roma. Sí. Sí. Bueno, los romanos tenían una práctica, la pueden ver en la serie Bárbaros, por ejemplo, que era cuando invadían algún lugar, agarraban a los hijos de los gobernantes. De hecho, los mongoles hacían lo mismo. Gengis Khan y Kublai Khan, el nieto, invadían un lugar de donde vos eras gobernante, agarraban a tus hijos y los mandaban o a Roma o en este caso a Estambul, en el caso de los turcos, como rehenes de esos gobernantes que habían sido colonizados. Vos te mandabas un moco y el pato lo pagaban tus hijos que estaban de rehenes o en Estambul o en Roma, donde fuese, Y ¿no? te llevaban y te movían a su religión y te llevaban a su entrenamiento y te hacían fanático de Roma. Hablando de lo que te hacían, voy a ir un poco Te más allá. adoctrinaban. Sí, pero más aún en el caso del pobre Vlad Tepes, dice que fue maltratado, sodomizado, esclavizado mal a los tempranos 13 o 14 años por sus raptores turcos. Hay Sí. que decir que los turcos son bastante jodidos también, Pero ¿no? los turcos. Sí, o sea que él ya padeció a los turcos de su más tierna infancia, principio de su juventud, a través de todas las vejaciones que le hicieron siendo rehén, lo cual nos lleva a pensar que no es desmesurado también la venganza o la actitud que él tuvo para con esos turcos que querían invadir su país, Rumania, posteriormente, ¿entendés? Eso explica un poco los empalamientos, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Empalar, ¿no? No es, Empezás- siempre me confundo con empalagar. Empalar. Que No, empalar es que empalagar- meter en un palo. Cuando te comen los 3 mantecoles. Eso es empalagar. Y Claro. empalar, Es cuando te meten un palo, un palo dicen que por lo general era al recto. recto, tal Por cual. el recto hasta arriba y te lo sacan por la boca. Caminar derecho. Y ahí nene, quedás sería. como... Es similar a la crucifixión, digamos. Sí. Pero mucho menos glamorosa, ¿no? Sí, Porque sí, la sí. crucifixión vos quedás para la historia, Quedás en una pose semigloriosa. quedás casi santo. Queda para la Claro. foto. Quedás para la foto. Sí, la otra no. No. Ojo con el vampiro Beira, me dice. Es un tipo muy creativo. El vampiro Vader, sí, hubo en la me acuerdo que en la cancha de Racing hubo varios empalados. Empalaba jugadores de la inferior. De ahí viene la expresión al segundo palo. Y cuando hablamos, querido Martín, querida Can, de Drácula, es totalmente insoslayable la figura de Bela Lugosi, a la sazón el primer actor que personificó allá por los años 30, digamos, la obra de Bram Stoker. En 1927, puntualmente, cuando se filma Drácula, su verdadero nombre era Bela Ferenc de Soblasko, un actor de origen austro-húngaro, que después es vuelto a poner en la palestra por Ed Wood, que fue un director real, ¿no? Verdadero. Muchos recuerdan la película de Tim Burton, con Johnny Depp como protagonista, que fue un director icónico del cine pésimo, del cine clase, no B ni C, sino clase X. Muy, muy malo todo lo que hacía. De hecho, filmaba en lo que se llama 1 a 1, es decir, hacía una toma y quedaba. Viste, le preguntaban los técnicos, ¿no querés hacer otra para asegurar? Para asegurar no hay nada que asegurar, o sea, ¿asegurar qué? Decían. Este es Bela Lugosi, ¿no? Take us to England. We will be leaving tomorrow evening. Fíjate que ese acento era genuino de él, era un Claro, actor claro. de la zona, digamos, ¿no? Terminó sus días en un hospicio convencido de que era Drácula, ¿no? Gritando cosas. ¿En serio? Sí, tantos vamos a terminar así o no. You Me will encanta like eso. it.
Peor es terminar tus Aren't días you convencido de drinking? que sos Tinelli, por ejemplo. I Eso es never peor. drink. Peor Prefiero todavía. Drácula. Why? Yo, Y mil también veces. el personaje de Bela Lugosi, la interpretación de Bela Lugosi deja como preseteada la imagen de Drácula, ¿no? En el imaginario. ¿Cómo es Drácula? Ese Drácula con el pelito tirado para atrás, viste, el Drácula bien blanco, bien... Que después se fue tergiversando esa interpretación, porque el Drácula que vemos de Francis Ford Coppola no tiene nada que ver con eso. Tenía un aire Gardel el primer Drácula. Sí, claro, por por Bela Gardel. Lugosi, Por sí, la sí, época, convengamos, 1928, era lo que era, por Claro. decirlo, era lo que se usaba en esa Lo época. que se ¿no? estilaba en la aristocracia, porque no olvidemos que Drácula es un personaje que supuestamente es un conde de la aristocracia de la época victoriana de Gran Bretaña, ¿no? It's delicious. And now I'll leave you. De ahí viene la frase de los vampiros de antes no usaban gomina, pero sí colmillos, ¿te das cuenta? Bueno, vean Ed Wood ¿Sabés qué? de Barton, Que vean Ed Wood. yo me descargo hace muchos años este vocal usando a Bela Lugosi en la primera vez que fui a tocar a Bela Lugosi. Y cada vez que iba a tocar a Bela Lugosi usaba este vocal y en realidad nadie se da cuenta, ni No, los propios dueños no. de Bela Lugosi, que la voz de fondo que se sentía que decía Good night, Mr. Renfield. Es maravilloso eso. Y no se dan olvida. cuenta que No, era no. Bela Lugosi, al último ya no. Siempre Sí. te gustó meter el tema vampiresco en la mesa, ¿no? Me gustaría que pensemos también un poquitito, estamos hablando de Bram Stoker, ¿no? Aniversario de la muerte de Bram Stoker, que nos trae esta obra, ¿sí? Como su insignia, que él no disfrutó tanto en vida, ¿sí? La publicó en vida, pero él no vio los frutos de Drácula per se en vida. Y era un tipo que gozaba de muy mala salud, ¿no? Y esto también se ve un poquito en la obra, como esta oscuridad en la que él vive. Para empezar, en su infancia él pasó unos 7 años en cama, ¿sí? Tenía una serie de enfermedades que lo tuvieron 7 años en cama. Ya no arrancas muy bien la vida 7 años en cama, ¿no? Claro. Del año Sí, 0 sí. al 7 en cama, jodido. Y en esos 7 años su mamá le contaba muchas historias de terror, de fantasmas. Entonces ya ahí él empieza a verse inmerso en ese mundillo, ¿no? De lo oscuro, de lo oculto. Y después también vemos una cuota de lo que era su propia salud mental ya de grande, reflejada en Drácula, ¿no? Tomando esta inspiración de la que nos hablabas vos antes, Marce, fusionado con toda esta oscuridad que él mismo habitaba como ser humano, te sale una obra maestra. Y a mí lo que me encanta cuando leo un libro o veo una peli o veo una obra de arte es ver todo eso en la pieza, en la obra, ¿no? Ver Claro, todo todo ese reflejado, mundo sí, sí. interno del artista, del escritor, del artista, del director de cine, del guionista, volcado en una pieza que te dice, che, toma, mira, estoy hablando mal y pronto, me pongo en bolas emocionalmente al frente tuyo para que veas todo lo que me está habitando en mi mundo interno. Eso me parece de una riqueza extraordinaria y creo que ese es el motivo principal por el que estas obras generan el impacto que generan, ¿no? Claro, Ves fíjate, algo muy genuino. muy genuino, muy visceral y que 100 años después retoma Coppola esta obra. Y vos fíjate que genera a su vez, le transmite todo el propio universo Coppola. Sí. Hay una serie de guiños técnicos en la película, no sé, algunos más con algunos menesteres técnicos recordarán el manejo que hace de la sombra del propio Gary Oldman, que venía en Drácula al inicio de la película. Y también cierto motion track que se hace en la parte de la amiga de Mina cuando va por esos laberintos, que de hecho algunas escenas están filmadas al revés y proyectadas después en reversa, es decir, en el sentido real, Sí. y se genera un movimiento sobreactuado, un movimiento casi malsano de los personajes. Eso perdón, ¿en cuál versión? En la Francis Ford película Coppola. de Coppola, ¿De Coppola? de Gary Bien. Oldman, hay un movimiento que tienen los personajes femeninos cuando se produce la cuestión del ataque del lobo, de Drácula y todo esto, que es muy bello porque, por un lado, técnicamente es bastante básico el trabajo, ¿no? Es un trabajo Sí. de reproducir en reversa, pero por otra parte le otorga una dinámica y una cuestión mágica, demoníaca, muy puntual, y son esos jeites que tienen los directores grandes, los directores grosos que dicen, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer que la sombra no coincida con el personaje, que a nivel de postproducción es una boludez, pero te conmueve y te hace temblar porque es algo tan obvio que te genera miedo realmente. Sí, y comunica mucho más allá de lo que se ve. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí. Tremendo. Nada peor que la sombra no sea consecuente con vos mismo. Hay algo muy enfermo ahí. Qué lindo que es el detalle, ¿no?
Qué lindo que es el sutileza. detalle en todo lo que vayas a comprar, sobre todo si se trata de arte. Claro, tal cual, tal cual. Dicen que el arte y que Dios está en los detalles. Yo coincido un poco, ¿no? Dios no sé, pero el arte seguro. El show de Benny Hill, Ah, el otro día fue... ¿podemos empezar un programa nuevo? Ahora, ya. El otro día se murió, fue el aniversario de la muerte de Benny Hill. Terrible, terrible. Y yo dije, lo podemos hacer en radio y la verdad que no nos da, no tenemos material para hacer un programa en radio sobre Benny Hill, que era tan underground que lo daban el martes a la 1 de la mañana, creo. Sí, ¿Te sí, acordás? sí, Y sí, por ahí sí. lo daban y por ahí no. Exacto. Y Era por ahí buenísimo. repetían 4 semanas el mismo capítulo porque sí. La parte de las chicas de Benny Hill. Bueno, pero viste que, Yo perdón. quiero hacer hincapié en las chicas de Benny Sí, Hill. sí, 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 Al sí, sí, pedo, sí. porque no hacía falta 2 actrices de minifalda o en bikini. No hacía falta. Y el Pero lo viejito que- era re verde. Era muy era tan impropio, era Yo tengo un amigo, Matías Vispe. qué lindo, traelo. Escuchá, pará. Que él usaba la cámara al revés, ¿viste? Claro. Él claro. usaba mucho la cámara al revés. Que suponete... Se perdía en el paisaje, se perdía en el horizonte y después volvían todos para atrás. Sí, lo estamos viendo, claro. Sí, Que tiraba la pelota a un lado y le caía justo en la mano y Claro, se reía, ¿viste? claro, que Así de esas cosas. Se reía porque era muy obvio a nivel técnico. Creo que todos se reían ahí ahora. Disculpen chicos, pero me parece que la nacionalidad del conde Drácula era rumano. Creo que el autor sí era inglés, Bram Stoker, pero el personaje Drácula era un conde rumano. Ojalá Sí, mamá. esté equivocada y no lo Sí, haga mamá. quedar mal a ustedes. Sí, mamá. Es Sí, así sí, la sí. cosa, ¿no? Sí, mamá. Sí, está bien. Sí, mamá. Hago la aclaración porque vale la aclaración. El conde Drácula era rumano, de hecho vivía en Transilvania. ¿sí? Es lo que hace la gente rumana, vive en Rumania, Pero, en términos generales. pero Drácula viaja a Londres, ¿sí? En el contexto de la Revolución Industrial y en el contexto de la época victoriana, viaja a Londres con el objetivo de comprar estas casas, ¿sí? Claro, y de paso Y de paso recontrarse. Cañoso se cruza con Wilhelmina y dice, bueno, Claro. vamos por Esta acá. es mi mina. Imagínate la cantidad de minas que habría en Londres en esa época. Claro. Encontrar esa mina entre los... Acá mi mamá se rectifica y dice que el autor Bram Stoker era irlandés. ¿Esto Irlandés. es así? Ah, ahí está. Irlandés. Bueno, bien. Marta Cueto desde Carlos Paz. Genial. Está todo demasiado bien, están bien los mensajes, están muy bien ustedes, está muy bien la música, está muy bien todo, está muy bien la participación del público. Muy bueno el tópico de Drácula porque me hace acordar a cuando estuvimos ese último encuentro que tuvimos, ese tópico que tuvimos de Batman y del Guasón. Terrible. Mi querido Agu Nasif, un abrazo muy grande para Celi también. Sí, gente con la cual uno puede darse el lujo por ahí de extraviarse en conversaciones posteriores a alguna cena, con ingestas, de las cuales no vamos a hablar en esto. ¿De qué estuviste hablando de Batman y Sí, eso fue antes de comer. Sí. Hay un personaje de nuestro dibujante porteño Liniers, gran dibujante, tengo muchos libros de Liniers. Es muy lindo lo que hace Liniers. Sí, que tiene uno de sus personajes, ¿viste? Él tiene personajes como por ejemplo Las Dudas, y son varios personajitos así. Sí, es muy tipo Cortázar lo que hace con sí. Y uno de sus personajes es Z25, el robot sensible. Es buenísimo el robot sensible. Sí, que es una cualidad muy linda para un robot, aparte. Claro, ¿no? claro, el robot siempre Bastante está llorando. única, ¿no? Viene, Sí, viene el sí. pajarito, el robot lo mira, se queda mirándolo y cuando se ve el pajarito le cae la lágrima al robot. Exacto, es hermoso, es hermoso. Y el monstruo es un recurso muy usado, ¿no? La lágrima del monstruo. Sí, y la del payaso más todavía. Como que en un momento se pone bueno. A mí la del monstruo me va, la que no me va es la lágrima del payaso. El cuadrito de la lágrima con el payaso no. El salvo como la utiliza Tim Burton en Big Fish con Danny DeVito. Claro, Bueno. exactamente. Sí. Que en realidad él era el lobo. Todos somos lobos ante los ojos de Dios. Aquí, vos querías hablar un poquito de eso, ¿no?
Iba a hablar de algo, pero la verdad que se me fue. ¿Para qué estamos en radio en vivo, no? Es interesante esto el robot que llora, ¿no? Un robot que se emociona. Porque a veces vemos las cosas un poquito robotizados nosotros, ¿no? No siendo robots. A veces le ponemos un sesgo muy puritano a todo, ¿no? Al análisis de todo. Como esto no debería ser así. Y nos olvidamos, como venimos diciendo, de reconocer que también un poquito monstruos somos. Y está buenísimo ser un poco monstruos. Claro, y un poco el monstruo que se permite la instancia del llanto. Vos fíjate que en la película, cuando Gary Oldman advierte, dice que los turcos la engañaron a la mujer diciéndole que lo habían matado, y ella se arroja, que ya vemos que tuvo un asidero histórico, realmente sucedió. Sí. Él llora, se desespera y llora realmente, y culpa a Dios. Él está haciendo una suerte de cruzada, ¿no? Está defendiendo de los turcos, Sí. que tienen otra creencia, digamos, ya lo dijimos, el extremo oriental de Europa. El último bastión eran los Balcanes. Ujú. Entonces, él se ve obligado a defender a toda la Europa que tiene por detrás. Cuando ve que su mujer se ha arrojado al foso y todo esto, él llora y culpa a Dios. Dice, loco, yo te estoy poniendo banca, yo te estoy defendiendo tu fe y vos me pagás así. Y así dice, bueno, cuando empieza a manar la sangre y todo esto, ¿no? Sí. Digo, pero que está bueno también que no solo los monstruos, sino nosotros mismos nos permitamos por ahí el llanto, porque es tan reparador llorar un rato y decir, loco, ¿cómo sufro la pérdida de esto? O cómo hubiese querido cambiar tal cosa. Porque viste que estaba antes el mito de que los hombres no lloraban, o que era una señal de debilidad por ahí llorar, ¿no? Y por ahí tanto tarado que no se permite llorar y te quedan como esas costras adentro de que no pudiste sacar esto para afuera. No digo llorar a lo mejor literalmente, así en el hombro de un desconocido arriba del trole, pero sí por ahí en la intimidad, o llorar muy para adentro, muy despacito, te cura también cosas. Arriba del trole. Arriba del trole, fue genial. O no, que te dice, señor, bueno es que yo bajo en la próxima. Bueno, te dice. Claro. ejemplo. Te estés moqueo llorando. un rato y bajo. Le decís al taxista, ¿le molesta si lloro? Claro, ¿le jode si lloro un ¿Le toque? jode si lloro? No. Ah. Fíjate el tapizado, te dice, pero Claro. todo bien. Cuídame el tapizado, Sí, pero lo te bueno. dejo. Claro. Agrego esto que decía Marce del llorar. Es más que llorar. Es llorar, es putear, es mostrar toda esa parte que yo también tengo, que me transforma en un monstruo, entre comillas, porque es una parte que también me hace humano. Es mi Mr. Hyde, es mi Drácula, es mi monstruo que quieran llamarlo. Todos tenemos un pedacito monstruoso adentro y es parte nuestra. Dejar de reprimirlo y empezar a habitarlo un poquito más libremente, ¿no? Decir, bueno, yo también soy esto, y de vez en cuando me mando una puteada y a veces no hago las cosas tan bien, y está bueno. Es interesante conciliar con el mal. El mal está. Sí. Sí, nuestro lado, el Abraxas de Hermann Hesse del libro de Demian va a estar. Es un programa pendiente, como era pendiente de Bram Stoker, está pendiente Hermann Hesse, ¿no? Hesse. Me parece que Abraxas, que es el dios mitad bueno, mitad malo. Así es, ¿sí? que Como conjuga empezar luz a y entender, sombra. empezar a entender la sombra de manera conciliatoria. Ujú. Sí, y además entender que lo que hagamos, sea por la vereda de la luz o por la vereda de la sombra, pongamos especial énfasis en hacerlo bien. Si vamos a ser villanos, seamos villanos con el alma, con el corazón, comprometidos con la instancia del villano, y no villanos de mierda, villanos a medias, villanos mentirosos. Seamos villanos totales. Si vamos a empalar, empalemos a 10.000, no a 2 o 3. Porque es lo que separa, digamos, el delito de la cuestión ya geopolítica. Claro, ¿Entendés? Si claro. vas a empalar, empalás a 10.000 y estás defendiendo a Europa. Si haces cagar a tu vecino, y vas a tener un problema porque vas a salir en crónica. Claro. Te va a nombrar el petete. Está bueno pensar en esto de la sombra. Y como conclusión de esto, ¿no? La luz no es sin sombra y la sombra no es sin luz. Somos luz y sombra. Se alimentan ambas de la otra. Cada asimetría tiene su valor, ¿no? Está bien. Exactamente. Últimos mensajes que llegan al 3513-645038. Qué bueno que solo dura 2 horas y no todo el día el programa. Sería una pena acostumbrarse a la buena calidad y darlo por hecho. Disfruto mucho lo que hacen, chicos, los felicito, dice Hernán. Oh, Qué bueno que este sea el último mensaje que pasamos.
Qué bestia. Yo les quiero agradecer a ustedes, porque yo toda la vida soñé con esto, con hacer este programa de radio, con esto, pero nunca me imaginé que iba a ser con dos personas que iban a tener tanta data, que iban a hablar tan bien y que iban a decir cosas tan interesantes y con gente que iba a tirar semejantes aportes. La verdad que es un lujo venir acá a hacer este programa con ustedes y se los quiero agradecer no solamente a Marce Bosch y Cande Bilbao, sino a todos los que están escuchando, a los audios que mandaron y a muchísima gente que en silencio nos deja de compañía todos los días y nos escucha y hace que esto pueda seguir siendo así. Y a Michaelini y a Indio Fernández, que vamos a estar Que mañana están, a los tres juntos. Claro, estamos siempre los 5. Exactamente. Les quiero agradecer a todos de verdad porque esto es... este programa yo lo soñé algún día, creo. El placer es mutuo, querido Martín, compartir con vos. Que no te hagas el monstruito pequeño, porque vos sos el monstruo que generó toda esta especie de radicidio que hicimos acá, ¿no? Una especie de genocidio de radial. De 3 cagadas a pedos te tira un chorro de edulcorante, Huergo, ¿viste? Me encanta. De cada pedo te tira edulcorante. Después no te contesta por una década, pero te tiraría...